rompiendo las cadenas familiares. Dios quiere que nuestras vidas puedan ser libres para avanzar y para que este año que lo hemos proclamado, mis hermanos, un año de bendición, un año de cosecha. Y yo sé que el Señor nos está anunciando que estaremos alcanzando esas vidas, esas almas para el Señor. Pero también, hermanos, tú vas a cosechar en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio de tus trabajos, porque vamos a necesitar esos recursos para poder llegar a las familias con el Evangelio de Cristo, que vamos a poder apoyarles en medio de las dificultades. Vamos a llegar con ese poder de Dios, hermano, con esa unción del Señor, pero para eso necesitamos quitar todas las ataduras de la familia. Y por eso aquí fíjese que el versículo que acabamos de leer de Isaías nos está hablando, hermanos, de unas cadenas, y me llama la atención cuando dice: desata las cadenas de tu cuello. A ver, repita conmigo esta frase: desata las cadenas de tu cuello. Hermano, porque cuando hay cadenas no se puede avanzar. Si alguien tiene cadenas no va a poder avanzar. Es por eso que ha tratado de mantener esa relación matrimonial, ha tratado de avanzar en su negocio, ha tratado de progresar en su trabajo, pero hay cadenas que están atando a esa persona. Esto es lo mismo cuando un barco está a la orilla del mar y no han desatado esas cadenas o no han levantado las anclas, no va a poder avanzar. Lo mismo pasaría, mi hermano, si a un avión, aunque tenga las turbinas bien reparadas o nuevas, pero si tiene una atadura no va a poder despegar. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros podamos romper esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Y mire que aquí le está hablando el Señor no a un pueblo desconocido, le está hablando al pueblo de Dios. Le está diciendo: Sión, hija encarcelada. Sión, hermanos, es ese pueblo de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Y también el Señor nos está hablando hoy. Él está diciendo a cada una de las familias: desata las cadenas de tu cuello. Tal vez hoy tú no puedas ver esas cadenas, porque han venido de generación en generación. Podemos ver, hermanos, a los animalitos que anteriormente tenían en los circos, a los elefantes que estaban ahí atados y que normalmente les ponían unos grilletes en sus pies para que cuando ellos con las cadenas que tenían se jalaran, entonces los grilletes se apretaban más, y si se jalaban se apretaban más. Entonces cada jalón era un dolor tremendo que ellos aprendieron a no jalarse, y posteriormente, como fueron educados de esa manera, los ataban con cualquier cuerda. Es decir, tan solo con que sintieran algo en su pie, ellos ya no se jalaban porque sabían que era un dolor. Y le ponían cualquier atadura, que incluso la fuerza de ese elefante podía romper incluso las cadenas, pero como al principio le provocó dolor, aprendió a no jalarse. Mi hermano, el enemigo ha instruido así familiarmente a nuestras generaciones atrás, que puso ataduras, que de pronto nosotros nacimos con ataduras, porque de la misma forma que ese elefante o la elefanta pudo tener un bebé, vivió en el contorno de la atadura de su padre o de su madre, y el bebé no podía irse más allá porque el padre estaba allí. Entonces, aunque ese bebé ya no tenía una atadura, estaba en un contorno, había familiarizado con la esclavitud. Y mire, así le pasó al pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se fue a Egipto. Después de que José estuviera como gobernador de Egipto, José invita a su padre que se quede en Egipto. Pero después de que muere el faraón que subió a José a Egipto como gobernador, hubo un faraón que desconoció a ese pueblo. Y entonces ellos pensaron: si este pueblo que está creciendo y que se está multiplicando, porque mire, cuando Dios, hermanos, nos ha dado libertad, nos vamos a multiplicar. Y la gente va a tener temor de lo que está pasando en tu vida con esa libertad. Si tú estás allí en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, te vas a multiplicar con libertad. Pero el enemigo entonces dijo: vamos a hacerlos esclavos. Vamos a ponerles una atadura de esclavitud para que este pueblo no se siga multiplicando y sea un peligro para nuestra nación. Porque si el enemigo viene y ellos se les unen, entonces nos van a derribar. ¿Qué hizo el enemigo? Llevarlos a la esclavitud. Y mire, mis hermanos, a pesar de la esclavitud, ese pueblo numéricamente se seguía multiplicando. Ahora el pueblo ya no tenía libertad. Ahora el pueblo, hermanos, estaba sufriendo
grande calamidad porque ellos tenían que estar construyendo para el faraón. Y dice entonces la Biblia que por eso el faraón empezó a matar a los hijos. Escuche muy bien esto, porque el enemigo, cuando ve que nosotros, a pesar de que nos ha detenido en algunas áreas de nuestra vida, quizá te detuvo en el trabajo, quizá te detuvo en esa familia, pero has seguido luchando, has seguido buscando al Señor, has tenido esperanza en el Señor. Mire, el enemigo lo que hace entonces es empezar a matar a los hijos, porque él no quiere que haya una generación que nosotros no podamos crecer. Y la Biblia nos dice entonces, hermanos, que pasaron 400 años, más de 4 generaciones vivieron en la esclavitud. Los primeros padres que fueron cautivos o que fueron esclavos, ellos murieron con una esperanza, con la esperanza de que su pueblo, que sus hijos fueran libres, pero no vieron esa esperanza, no vieron llegar esa esperanza, no vieron llegar ese momento. Nació la siguiente generación como esclavos y ellos se acostumbraron muchas veces a esa esclavitud. Nació la tercera generación, la cuarta generación, hermanos, y ellos sabían que su vida era esclavitud. Ellos no podían ver más allá porque su contorno era esclavitud. Y ellos aprendieron de esta manera, de tal manera que cuando ellos estaban en el desierto, muchos de ellos decían: vamos a regresar a Egipto. ¿Acaso allá no hay tumbas para que muramos? ¿Por qué nos trajiste, Moisés, a morir aquí en el desierto, donde no hay agua, donde no hay comida? Porque ellos, hermanos, preferían estar en esclavitud que estar libres sin comida o sin bebida. Pero no se daban que Dios estaba con ellos. Mi hermano, Dios nos está llamando de la misma manera que vio al pueblo de Israel en su lamento, en su lloro. Dios nos ha visto también a nosotros. Dios ha visto los momentos de sufrimiento que has vivido. Dios ha visto el sufrimiento de tu familia, de tus antepasados. Dios lo conoce, pero hoy estamos en un tiempo, mi hermano, como en el tiempo de Moisés, cuando esa generación pudo ver la esperanza que tuvo la primera generación. Y yo sé, mi hermano, porque mire, dice la palabra del Señor que Él visita la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Entonces, esa cuarta generación caminó por el desierto y no pudo ser libre en su corazón. Fue libre de las ataduras de Egipto, fue libre, hermanos, de los trabajos de Egipto, pero no fue libre en su corazón de la cultura de Egipto, porque ellos siguieron caminando por el desierto con la cultura egipcia. Ellos seguían, hermanos, llevando sus pulseras, ellos seguían llevando sus aretes de Egipto. Y el Señor por eso empezó a decirles: a ver, vas a cambiar eso que estás haciendo, vas a ponerte en tu cabeza ahora la palabra del Señor, en tus manos átala, para que tú puedas ver todos los días lo que yo soy. Se la enseñarás a tus hijos, se la hablarás por la mañana, por el mediodía, por la noche, al acostarse y al levantarse, al comer. El Señor estaba diciendo: despójense de todas las cosas que trajeron de Egipto. Pero esa generación, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida, porque la generación que entró fue la generación que nació allí en el desierto. Una generación que ahora no nace en la esclavitud, sino nace, hermanos, en la libertad. Y por eso hoy el Señor lo que ha hecho en medio de nosotros es que nosotros nazcamos en la libertad. Y solamente en Jesucristo podemos nacer en la libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Y mire, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, lo que hace el Señor es que se mate un cordero, que se ponga la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, hermanos, que se coma esa carne y que se coma pan sin levadura y que se coman hierbas amargas. Todo eso simbolizando, hermanos, al Redentor que vendría mucho tiempo después, al Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor por nuestra salvación? Porque esa fue la figura del Maestro, hermanos, siendo sacrificado, dando su vida para que nosotros pudiéramos tener libertad. La salida de los primogénitos de Israel fue por ese sacrificio que se hizo para su salvación. El Señor los sacó de Egipto. Las familias tuvieron libertad. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Porque el Señor ama la familia. Dios, hermanos, ama tu familia. El Señor ama tu casa. El Señor conoce los sufrimientos que has pasado. Y por eso el Señor llama y busca a personas como Moisés.
Y el Señor te está buscando cada día. Él está esperando que tú puedas levantarte como Moisés para sacar a ese pueblo, a esa familia que ahora está en la opresión. Y en el nombre de Cristo Jesús así será, porque es tiempo de cosecha. ¿Cuántos lo creen? Hermano, es tiempo de que la familia pueda romper ataduras generacionales. Todo lo que ha querido detenerte, todo lo que te ha atado, todo lo que, hermano, te ha hundido, eso se va a romper en el nombre de Cristo Jesús. Y esas cadenas del cuello serán quitadas en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor, porque Él está aquí. Él es el grande, el poderoso, el todo eterno. Mi amado hermano, Dios te ama y por eso dio a su Hijo. Por eso Él extendió su brazo fuerte para con nosotros. Amén. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor también en Isaías 58:6. El Señor dice de esta manera: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Mire que el Señor, hermano, tiene ese deseo de que nosotros podamos ser libres. El Señor no te quiere ver atado. El Señor no te quiere ver atado a ninguna circunstancia, a ninguna enfermedad. Hermano, Él no te quiere ver atado a nada que este mundo quiera detenerte. El Señor quiere darte la libertad, y por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es Jesucristo la verdad. Diga conmigo: Jesús es la verdad. Y si esa verdad, hermanos, está en medio de nosotros, esa verdad nos liberta. Esa verdad va a libertar a este mundo. Esa verdad va a libertar a las familias, a aquellos que ya le estás predicando, a aquellos que ya estás evangelizando, a aquellos que le repartiste un folleto. Dios empezará la obra en ellos. ¿Cuántos lo creen? Hay personas que cuando usted le reparte un folleto, usted mismo vio cómo lo rompió. Y muchas veces nuestro corazón se entristece. Pero mi hermano, el Espíritu Santo ya está haciendo la obra, porque esa persona más negativa, esa es la persona que Dios quiere salvar. A esa persona que rompe ese folleto o ese Nuevo Testamento que botó por allá, es esa persona que Dios quiere alcanzar, porque está determinada. Así como rompió ese folleto, mi hermano, así también Dios lo va a alcanzar para que lleve la palabra. Y un día se acordará de aquel momento. Pero tú y yo no tenemos que desistir, porque la libertad va a llegar a nuestra ciudad. Cuautla tiene que ser libre. ¿Cuántos lo creen? Las familias de Cuautla, mi hermano, van a ser libres de todas las ataduras del enemigo. Por eso hoy, mi hermano, que estamos en este ayuno, tenemos que mostrar ese amor de Dios para con todos los que están sufriendo. Clamemos, mi hermano, cuando doblemos nuestra rodilla, cuando estemos en oración, y clamemos por nuestra ciudad, que nosotros podamos saber que hay almas que se están perdiendo, que hay almas, hermanos, que están dolidas, que hay niños que están siendo maltratados, hermanos, que hay niños abusados, que hay niños que secuestraron, que hay niños que se robaron, y hay padres sufriendo. Y allí es donde nosotros tenemos que clamar: Señor, ten misericordia de nuestra ciudad, llévanos a ellos, condúcenos, Señor, a ellos, que seamos nosotros, Señor, esa luz para esas familias. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, aquí está tu iglesia, Señor, y lo decimos en esta hora con todo nuestro corazón, porque Él nos está diciendo: no es más bien el ayuno que yo escogí. Mi hermano, cuando nosotros podemos clamar al Señor con todo nuestro corazón, estamos rompiendo ataduras. Cuando nosotros estamos, hermanos, llevando esa palabra de Dios, este es un ayuno, que nosotros podamos romper ataduras. Dice el Señor: este no es el ayuno que yo escojo. Que rompan, que desaten, hermanos, toda, dice, ligadura de impiedad. Y mire, hoy estamos viendo cómo nuestras ciudades padecen dentro de las familias. El padre viviendo deshonradamente en infidelidad, la madre buscando también su propio placer, los hijos desorientados con los abuelos, con los tíos, no saben ni qué hacer. Hermanos, dolidos porque están sus padres separados. Y Dios quiere que esos niños puedan ser levantados. Pero mi hermano, Isaías 52:2 estaba diciendo: desaten, quiten esas cadenas de su cuello, porque le está hablando a su pueblo. ¿Y qué quiere decir? Que hay personas dentro de la iglesia que viven todavía en cadenas.
y que hay hombres que todavía siguen maltratando a su esposa, que hay mujeres que todavía siguen maltratando a sus hijos. Hermanos, esas ataduras que Dios quiere romper, porque el Señor quiere un pueblo feliz. Dios no quiere ver a su familia, hermano, todo el día enojada. Se levanta el hijo enojado y le dice la mamá: ¿por qué estás enojado? Porque, hermano, está imitando el contorno del padre. Tan solo está viviendo lo que vive el papá o la mamá. Hermano, se levanta el hijo con amargura, pero lo que está viviendo es lo que aprendió en ese hogar. Y Dios quiere libertar a esas familias. Dios quiere salvarte, mi hermano, de esa opresión del enemigo, esas cadenas que ha tendido el enemigo para que nuestros hijos sean lanzados al río Nilo, como lo estaba haciendo el faraón con los hijos de Israel. El enemigo ha esclavizado a los padres, pero el enemigo quiere matar a los hijos, que ellos no tengan un encuentro con el Señor. Quizá hoy, mi hermano, tú vienes a la iglesia, sí, y vienes y le dices: Señor, aquí estoy, luchando con ataduras, luchando con cosas de tu vida, luchando, hermano, todavía. Pero los hijos no quieren venir. Los hijos dicen: yo me quiero quedar en casa. Y quizá viene porque lo obliga. Pero es que tal vez no nos hemos dado cuenta que el enemigo ya está buscándolos para matarlos, y algunos de ellos ya los lanzó al río Nilo para decirles: ustedes no van a poderle dar vida a este pueblo, ustedes no van a poder ver a sus generaciones bendecidas, ustedes son esclavos de las drogas, ustedes son esclavos del alcohol. Y mi hermano, el enemigo está canalizando a todos los jóvenes para que entren a la hechicería, a la brujería, para que se encuentren con los juegos de la ouija. Allí está el enemigo. Y mire, todo esto lo empieza a abrir el enemigo en los lugares de la escuela, en la calle con sus amigos. Quizá llegó un amiguito a hacer tarea a la casa de ustedes, ni siquiera los cuidaron, y cuando ustedes ni siquiera imaginaron que allá estaban jugando ya el Charlie. Sí. ¿Y qué es eso? Pues que le están abriendo puertas al enemigo, mi hermano. Le están abriendo puertas para que entonces esos hijos sean lanzados al río Nilo. Y Dios te está diciendo, y Dios nos está diciendo: ahora rompan esas ataduras que llevan en sus cuellos. Porque Dios quiere, mi hermano, un pueblo feliz, libre de toda atadura del enemigo, para que podamos avanzar. No podemos trabajar para el Señor, no podemos, hermanos, caminar para el Señor si seguimos de esa manera atados. El Señor dijo que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que aborrecer a padre, tiene que aborrecer a madre, tiene que aborrecer a hermanos, a esposa, a hijos. En otras palabras, mi hermano, estaba diciendo: rompan sus ataduras con todos esos familiares. No está diciendo que los deshonres, ni también está diciendo, hermanos, que los abandones. Está diciendo que rompamos las ataduras. Y Dios quiere darnos esa bendición, porque lo que va a venir, mi hermano, por la obra de tus manos. Porque dice el Señor en Josué 1:8 que meditemos en su palabra de día y de noche. Número 2, que la pongamos por obra. Y número 3, todo, hermanos, lo que hagamos será prosperado. ¿Tú no quieres verte prosperado? A ver, pregúntale a tu hermano: ¿quieres prosperar? Dile entonces, número 1, medita en la palabra del Señor de día y de noche. Y dile, número 2, ponla por obra. Hermano, ¿qué es ponerla por obra? Vamos a romper las ataduras. Vamos a cortar con las cosas de este mundo. Hermanos, vamos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor manda a sus ángeles acerca de nosotros para que nos defiendan. Y de la misma manera que mandó a su ángel el Señor para que Pablo y Silas salieran de esa cárcel, también así vendrá el Señor, vendrá el ángel del Señor a sacarnos y librarnos de las cadenas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y entonces levanta tu mano y dile al Señor: yo soy libre de toda atadura, en las finanzas, en mi familia, en todo mi ser, en el nombre de Jesús. Tú eres libre, mi hermano. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos libres. Y mire, quizá en medio de estos tiempos lo que más nos estamos preocupando es por las finanzas.
El Salmo 127 está diciendo el Señor, por demás, así empieza a decir uno de los versículos, por demás es levantarse de madrugada. Diga conmigo, por demás es levantarse de madrugada. Mira, hermano, no lo dice una persona de este mundo, un sabio de este mundo, lo dice la palabra del Señor. Por demás es que te levantes de madrugada. ¿Cuántas personas no se levantan por la madrugada a trabajar? Y hermano, no estamos diciendo que sea malo, sino dice, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Pero eso está hablando para los que están apartados del Señor y que no han puesto su trabajo en el Señor. Quizá hoy tu trabajo sea así, quizá hoy tu vida sea de esta manera. Y mire que Dios te va a bendecir cuando no tengas esa atadura de esa madrugada hasta esa noche, sino que empieces a decirle al Señor, yo sé que tú me vas a dar visión, Señor, y esto es momentáneo. Todo esto que estoy pasando es momentáneo, porque pronto voy a tener un gerente. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo cree? Creo que nadie lo cree, ¿verdad? ¿Nadie quiere un gerente en su negocio? Dios quiere levantarte, pero Dios, hermano, alguien puede decir, pues que ni negocio tengo. Dios quiere darte, mi hermano, ese sustento. Los más grandes economistas, hermanos, los más grandes, a todos aquellos que tienen industrias aquí en México y en Estados Unidos, son judíos, pertenecen al pueblo de Dios. Y todos ellos, hermanos, han sido bendecidos. Donde quiera que van, Dios los levanta. ¿Por qué creen que Hitler, cuando vio que el pueblo de Dios prosperaba y ellos no prosperaban, empezaron a echarle la culpa de ciertas circunstancias? Porque ellos veían cómo ponían un negocio y se levantaban. Tan apenas empezaban y ellos prosperaban. Y sigue siendo así, mi hermano, porque hay una bendición de Dios para todo el pueblo de Dios. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos son aquí de parte del pueblo de Dios? Mi hermano, entonces sacude a la persona que está a tu lado y dile, levántate, tienes que romper esas cadenas porque tú también puedes llevar esa bendición. Hermano, no te pongas triste cuando escuchas en las noticias, es que va a ser el año peor, es que este año va a ser económicamente horrible. Dios te va a dar ideas de oro de tal manera que tú te vas a levantar en medio de la crisis. Mientras que unos vean tragedia, tú vas a ver oportunidad. Mientras algunos vean derrota, mi hermano, tú vas a ver oportunidad. Mientras alguien ve desastre, tú vas a ver oportunidad. Mi hermano, es tiempo de levantarnos y no de lamentarnos. Dios quiere que nosotros ahora veamos esas cadenas que nos han atado, porque dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes de maldad. Y a esas cadenas, hermanos, las vamos a romper. Toda cadena que esté generacionalmente en nuestras vidas las vamos a romper. Ahora usted vea nada más cómo vivieron sus padres. Quizás algunos de ustedes, sus padres vivieron en la hechicería, en la brujería, vivieron en el adulterio, vivieron en la fornicación, vivieron, hermanos, en las drogas, en el alcohol. Todo eso es una iniquidad que se viene pasando. Es decir, es una raíz, como el árbol que está bien plantado. ¿Ha visto usted el carrizo, el bambú? Son raíces, hermanos, que van para donde quiera, que usted puede arrancar el principal, pero ya hay muchas raíces por debajo que va a volver a brotar. Y tan solo deja un pedacito y eso vuelve a brotar. Y tan solo, hermanos, el Señor puede arrancar esas raíces. Nosotros no podríamos hacer nada. Nosotros somos a veces los podadores, podamos por encima, pero no más, tardamos más en podar que en lo que sale otra vez. Y es cuando el hombre dice, bueno, yo me voy a meter a un reclusorio, voy a meter a una institución para que me ayuden con las drogas, con el alcohol, con esto, con aquello. No tarda, hermanos, en salir, que ya vuelve otra vez. Porque solamente Dios puede cambiar la vida, y esto tiene que ver con nuestro ADN. Nosotros, hermanos, humanamente traemos el ADN del pecado. Venimos de la carne, como le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es nacido, hermanos, del Espíritu, Espíritu es. Y es que ahora Dios viene a cambiarnos el ADN. Solamente de esa manera podemos cortar con las cosas de este mundo. El Espíritu de Dios, hermanos, viene para que nosotros podamos ser levantados y vivificados cada día.
¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestras familias verán la gloria de Dios con libertad. Para poder tener un año de cosecha necesitamos libertad, mi hermano. Si tú quieres ver un año de cosecha, tienes que levantarte, decidirte. Y allí es donde Dios estará cortando todo espíritu de hechicería, de brujería, de estupor, todo espíritu que ha estado atando a las familias. Y mire que hay un espíritu de la economía en donde no sabemos muchas veces administrar lo que el Señor nos da. No, ni siquiera llevamos ese gasto que nosotros hacemos. Si lo hiciéramos, quizá nos daríamos cuenta que gastamos más de lo que percibimos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos da miedo saber muchas veces lo que gastamos. Y es por eso que hay personas que le tienen que decir a la amiga: oye, préstame 200, préstame 500 para salir la semana. Pero yo le pregunto, ¿cuántas semanas le ha estado pidiendo así? ¿Cuántos meses o años le ha pedido a uno y a otro y a otro para poder estar terminando la semana? Es tiempo, mi hermano, de que nosotros podamos decir: este es el gasto que nosotros tenemos y esta es la entrada que nosotros tenemos, para que nosotros podamos cortar con toda atadura económica, con toda deuda. A todo mundo le debe la familia. Si no llega el que empieza con co, llega el que empieza con e. Y si no, la vecina de enfrente, ¿verdad? Oye, ya tendrás mis 50 pesos. Porque Dios quiere que nosotros podamos ser libres, mi hermano, para bendecir a nuestros hijos. ¿Qué están aprendiendo ellos? Que vivimos siempre en las deudas. Eso es lo que le estamos transmitiendo. Nuestra vida es de deudas. Y Dios quiere que nosotros podamos romper con toda deuda. Yo no sé si alguien esté dispuesto a romper con toda deuda, pero hoy estaremos orando para que el Señor te provea y tú puedas pagar. Mire, porque de pronto el Señor es fiel, hermanos, que Él provee, pero cuando nosotros vemos allí lo que nos proveyó el Señor, dice: es que tiene mucho tiempo que no me compro algo para mí. Todo ha sido para pagar la deuda, y aunque ya puede pagarla en ese momento, dice: me voy a quedar sin nada. Mejor primero me compro mis cosas y luego ahí voy pagando poquito a poquito. ¿Sabe que ese poquito a poquito le va haciendo un interés sobre el interés y luego del interés del interés? Que es un cuento de nunca acabar. Dios quiere, mi hermano, que nosotros podamos romper con todas esas ataduras, con todas esas deudas que el Señor, hermanos, nos va a dar para poder romper con esas ataduras. Nos cuenta mi papá: yo era un pequeño, tal vez como el pequeño de mi hermana, no recuerdo bien, pero 3 años mi papá estuvo enfermo. Se puede imaginar, 3 años enfermo, desde que él empezó con su enfermedad, doctor tras doctor, médico tras médico, especialista tras especialista. En la familia, en el caso de mi papá, sucedió algo muy interesante, porque él no tuvo estudios, mi hermano, y desde muy joven, más joven que Gabriel, nos comenta que él, allá en el pueblo, llegó un ingeniero para hacer una obra, y él dijo: yo quiero trabajar. Todavía ni siquiera se podía levantar un bulto de cemento, y le dijo: no puedes trabajar, muchacho, porque aquí es cargar cemento y tú estás muy joven. Y tuve tanta la insistencia, hermanos, que le dio la oportunidad. Dijo: a ver, ándale pues, métete a cargar. Le pidió a alguien que le pusiera el bulto de cemento, y lo que pasó es que se cayó, no se lo pudo aguantar. Y ese día le dijo: mira, te voy a apoyar, vete a buscar tu burro o lo que tengas y trabaja por el día de hoy, pero no nada más hoy. Y mire, él tenía ese deseo, ¿verdad?, de trabajar, de no permanecer allá en el pueblo. Y bueno, después, cuando él es más grande, se encuentra con el mismo ingeniero en otra obra, y ahora sí ya era más grande y le dio trabajo. Cuando él ve al ingeniero con el teodolito, ahí anda midiendo, usted lo ha visto en la carretera, allá anda midiendo, y dice mi papá que él interesó y empezó ahí a ver cómo le hacía, y le pidió al ingeniero que le enseñara, y de pronto pasaron los meses y él estaba ya midiendo, como un ingeniero estaba ahí. Mi papá, hermanos, así rápido, cuando el ingeniero ve que mi papá empieza a hacer todas esas cosas bien, muchas veces lo mandaba a otra obra y él era como si fuera el ingeniero, él estaba ya trabajando. Y tan solo, entonces este ingeniero lo que hacía era agarrar más obras, y es como si mandara a un ingeniero
allá a ese lugar, y mi papá ya estaba trabajando bien feliz, ¿verdad? Porque pues él estaba trabajando como un ingeniero. Cuando llega el supervisor de las obras, llega y no está el ingeniero que debería estar allí. Y le preguntan, y el ingeniero no está. Bueno, algunos le dijeron, allá está, pero no era mi papá. Cuando llega, a él le dice, ¿y el ingeniero? Le dice, no está, pues, ¿y quién está a cargo de la obra? Le dice, pues yo. ¿Y usted quién es? No, pues soy un trabajador. A ver, ¿pero usted está haciendo todo este trabajo? Sí. ¿Usted lo está guiando? Claro. Dice, a ver, vamos a medir. Y se ponen a medir todo. Y se voltea a verlo y dice, ¿en serio usted está haciendo este trabajo? Le dice, claro. Dice que este trabajo está muy bien hecho. ¿Usted qué estudios tiene o qué carrera tiene? No tengo ninguna carrera. Bueno, entonces, ¿cómo está trabajando? Pues es que aprendí con el ingeniero. ¿Y cómo le pagan? Pues como un trabajador. Y le dice, le están robando. Le están robando. Porque bueno, aquella persona le iba muy bien, porque de seguro cobraba como otro ingeniero, pero le pagaba como un trabajador. Entonces este hombre, hermano, le ayuda a mi papá, le dice, mira, vete, vas a traerme estos papeles, yo te voy a ayudar, te vamos aquí a nombrar aunque sea como un ingeniero técnico. Y le empezaron a pagar como un ingeniero técnico. Y le iba muy bien a mi papá. Pero él pasó, hermanos, eso fue para él una cadena, una atadura, porque él no se estaba dando cuenta. Pero aparentemente Dios le estaba abriendo puertas. Mire, ¿y qué pasó? La obra la empezó a descuidar. Ya no llegaba temprano a la iglesia, hacía más trabajos, empezó a llenar de trabajos y de trabajos, le pagaban mejor, claro. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a soñar, dijo, le voy a construir una casa a mis hijos, les voy a dar su carrera, y empezó a soñar, hermanos, como todos soñamos, como padres, ¿verdad? Y entonces en una ocasión, el cuerpo ministerial le dice, hermano Mariano, ya no nos está apoyando mucho, ya no lo vemos ir a las iglesias que le hemos encargado. Y mire, mi papá dice, bueno, es que tengo trabajo. Y entonces aquellos hermanos sabios le dijeron, hermano, pues ¿por qué no le ponemos en las manos al Señor su trabajo, verdad? Y la obra que Dios le entregó. Porque, hermano, Dios te dio una obra. Dios te dio un ministerio. Dios nos dio un ministerio para que lo atendamos. Diga conmigo, el Señor me dio un ministerio. Y entonces mi papá dice, está bien, oremos, el Señor sabe. Y empezaron a orar, hermanos. Mire, no pasó mucho tiempo cuando vino de parte de Secretaría de Hacienda a checar todos los documentos. Mi papá no tenía documento y le dijeron, Mariano no puede seguir trabajando porque Hacienda nos ha visitado. ¿Sabes qué? Necesitas, ahora sí, traer un documento para que te sigamos pagando como lo que eres o por lo que estás haciendo, porque si no te regresas allá, trabajador como los demás. Y mire, mi papá dijo, no, pues muy gracias, no tengo nada, me voy, se fue. Hermanos, empezó la enfermedad. Porque Cristo estaba rompiendo cadenas. Mas él tal vez no lo entendía en ese momento. Empezó a vender todo lo que tenía ahorrado para lo que él decía que quería construir. Lo empezó a gastar en medicamentos, en doctores. Empezó a vender hasta las cosas que había comprado. Hermanos, estábamos totalmente en la vil pobreza. 3 años así. Pero ¿qué pasó? Dice mi papá que él sentía morir y solamente clamaba. En una noche él sueña y dice que en ese tiempo somos 4 hermanos y solamente estaba yo y mi hermano Delfino. Y dice que mi papá que en esa noche tuvo un sueño. Vio como había aguas que iban subiendo como si fuera un mar a su cintura. A nosotros nos estaba cargando, estaba mi mamá, pero de pronto se fueron haciendo hacia atrás y se encontraron con una peña. Y allí las aguas empezaron a crecer de tal modo que los empezaban a rebasar. Y mi papá dice que nos cargó a nosotros y solamente clamó a Dios y dijo, Señor, sálvame por mis hijos. Esa fue su oración en el sueño. Y de pronto de la peña se abrió una puerta y vio a una persona y le dijo, pásale por aquí. Y se metió a ese lugar. Y mi hermano, él despertó, no sabía qué significaba eso. Y a la semana llega un pastor a visitarle al pueblo. Él le dice, hermano Mariano, nosotros no nos conocemos, pero el Señor me ha enviado con usted. Y él desde que lo ve dice, yo no sé dónde he visto a esta persona. ¿No le ha pasado que cuando ve a alguien dice, en algún lugar la he visto? Y dice, no la he visto dónde. Pero cuando él empieza a decir, hermano, venimos de la iglesia de Cuernavaca y mire, le traemos aquí una despensa, sabemos que ha pasado por dificultades, ha estado pasando por situaciones adversas y le vengo a dar un mensaje del Señor.
y le dijo así, hermanos: yo le vengo a dar la puerta, le vengo a abrir la puerta para que usted pueda salir de esta situación. Cuando le dice la puerta, entonces él dice: es el del sueño. Y entonces, hermanos, lo siguiente le dice: hermano, usted no ha orado. Y mi papá nos comenta que él, en su corazón, él pensó: ¿cómo que no he orado? ¿verdad? Está llorado, lamentado por mis hijos y todo. Y el hermano, antes de que le respondiera así, le dice: yo sé que usted me va a decir que ha orado, que ha clamado por su enfermedad, le ha rogado a Dios que le sane. Mi hermano, pero así como ha orado, con toda desesperación, con lamento, con lloro, por usted y por su familia, el Señor me está diciendo que ore por la persona que se está perdiendo, por el drogadicto, por las familias que se están divorciando. Así, pero así, con ese dolor. Si usted lo hace, Dios lo va a levantar de esa enfermedad. Esa es la palabra del Señor. Hermano, ya no le tengo más que decir. Solamente mi papá nos comenta que le dijo: mire, le traigo también una ofrenda, porque si usted lo hace, en poco tiempo usted estará dando testimonio allá en la iglesia. Le dejó la dirección. Mi papá no conocía al pastor ni su iglesia. Le dejó la dirección, le dijo: allá lo esperamos. Mi hermano, mi padre nos cuenta que fue muy difícil, porque canalizar nuestro dolor, que muchas veces clamamos: es que Señor, mira cómo me lastimaron, es que Señor, mira cómo me hirieron, mira Señor cómo vivo. Ese dolor que sentía para sí lo tuvo que canalizar al perdido. Y esto es de lo que carecemos hoy, hermanos, porque estamos clamando: Señor, bendíceme para que mis hijos, Señor, puedan tener un futuro mejor. Bendíceme, Señor, sácame de este hoyo. Pero no estamos viendo que hay personas que están viviendo peor, que están en una situación, hermanos, que no pueden salir de esa vida de alcohol, de drogas, no pueden salir de esa desesperación, no pueden salir de ese dolor porque perdieron a un ser querido. Hay personas que necesitan que nosotros oremos, pero que oremos, hermanos, como cuando nosotros nos hemos dolido por lo que nos está pasando. Entonces, cuando el Señor vino a quebrar las cadenas, esa cadena que le estaba deteniendo a mi padre durante 3 años, hermanos, estuvo deteniéndole. Y dice mi padre que una semana empezó a clamar de esta manera y no se dio cuenta cuando a la semana él estaba de pie. Él no podía ponerse ya ni de pie, eran unos huesos. ¿Usted se acuerda de Julio Melgar? ¿Alguien se acuerda de nuestro hermano que ya partió con el Señor? Así estaba mi padre, así estaba, al borde de la muerte. Pero el Señor a la semana lo le empieza a levantar, y a los 15 días va a dar testimonio con aquel pastor y a la iglesia. Dios lo levantó en 15 días, cuando 3 años estuvo tirado allí en cama, desahuciado. No había, hermanos, más para el médico, y además estaba drogado. Le había pedido prestado a una persona que da, mire, a réditos. Ya llevaba 3 años de réditos sin poder abonar nada al capital. Y entonces él se va a la iglesia y empieza a dar el testimonio. Y el pastor ahí le dice: hermanos, vamos a darle una ofrenda al hermano, porque él ha pasado por necesidades. Lo que usted proponga en su corazón hoy, vamos a darle una ofrenda. Y ese día, hermanos, dice que se levantó una ofrenda que cuando mi papá la vio, dijo: ¿todo esto va a ser para mí? El pastor le dijo: claro, pues es lo que el pueblo del Señor te está dando, así que levántalo, llévatelo. Cuando él revisa, hermanos, era la cantidad exacta de lo que le debía a aquella persona. No estábamos hablando de una poca cantidad, era una cantidad grande que le debía a aquel hombre. Y en ese momento pensó: no le he comprado en 3 años zapatos a mis hijos, no le he comprado ropa, no le he comprado útiles para la escuela. Hermanos, nosotros íbamos a la escuela y el resistor que usábamos era la resina de los árboles. No teníamos que equivocarnos porque no teníamos goma, hermanos. No podíamos sacar punta con sacapuntas, lo hacíamos con el cuchillo de la casa. A esa situación nos encontramos. Las libretas que nosotros teníamos las reutilizamos en ese tiempo hasta que se acabaron. Hoy en la casa encontramos libretas, ¿verdad? Que hay ahí de años pasados, y a veces a la mitad, a veces usaron 3 hojitas y ya andan botadas por allá. ¿Por qué? Porque los niños quieren libretas nuevas para empezar el ciclo escolar, ¿no? Y las modernas que salieron. Hermano, Dios nos llevó en un proceso así, que vivimos en la escasez hasta no más poder. Pero el Señor rompió las cadenas. Él rompió las cadenas que nos ataban, hermanos. Él rompió las cadenas de enfermedad de mi padre. Él la rompió, y Él se levantó orando por nosotros, por la iglesia,
el pueblo, hermanos, por las personas que están necesitados. Y ahora Él lo sabe, porque el Señor lo ha llamado. Mire, a sus 76 años Él no padece ninguna enfermedad, ninguna. ¿Por qué? Porque ha sabido que Dios lo dejó para clamar por el pueblo que está necesitado. Y no lo dude que ha orado por usted. Ha orado por usted, mi Padre. Ha estado orando por nosotros. Y es por eso que vamos a ver cadenas rotas. Porque donde el Señor rompió cadenas, hermanos, sus generaciones también verán cadenas rotas en medio de sus vidas. Así que tú te tienes que levantar para romper esas cadenas. Quizá ha sido tiempo de dolor. Has pasado 3 años o más viviendo en medio de esa escasez, en medio de esa enfermedad. Pero Dios va a romper cadenas. Yo no sé si usted lo crea en esta hora. Amén. Mi hermano, cuando mi padre decide voy a pagarle a ese acreedor, dice que entonces llegó y le dijo hágame la cuenta por favor. Mi papá ya sabía cuánto le debía, pero aparte eran los réditos, que yo creo que era lo triple de lo que le debía. Le dice, mira Mariano, me debes mucho, me has pedido así, esto y esto otro. Dice, y con todos los réditos me debes mucho. Pero le dice así, yo sé que el Señor estuvo obrando ahí, ¿verdad? Y él pensó, ¿qué me podrá dar este hombre que ha estado enfermo durante 3 años? ¿De dónde va a sacar algo? Le dijo en ese momento, quizá hermano como burla, le dijo, si ahorita me das lo que me pediste prestado, no te voy a cobrar ningún rédito. ¿Y qué dice mi papá? Sale, ahí está, todo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, viene a suplir para pagar la deuda. Y yo no sé si tú creas, porque Dios te va a suplir para pagar la deuda, pero tienes que estar determinado. ¿Alguien está determinado para pagar esa deuda? Tú vas a romper con esa deuda y te vas a levantar y no vas a pedir prestado más. Tú le vas a decir al Señor, de aquí en adelante voy a ser un buen administrador. No voy a tener más esa cadena de la deuda. Y tú no la vas a tener. Porque esa misma deuda te ha traído enfermedad, te ha traído estrés, ha traído, hermanos, muchas veces enojo en la familia. Dios va a empezar a romper cadenas, eslabón tras eslabón estará rompiendo el Señor para que tu casa sea libre. Amén. Y por último, yo quiero llevarlo a una cita más. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Si se da cuenta, está hablando aquí de la idolatría, mi hermano. Y es decir, hay cadenas de idolatría que todavía las familias siguen conservando. Dios quiere que nosotros rompamos con toda cadena de idolatría. Y durante mucho tiempo, hermanos, y desde los años 50, ¿verdad? Que tenemos la televisión, el enemigo la usó como una cadena para las familias. Una atadura que ahora ha progresado de tal manera que esa televisión ha llegado a estar en las manos de cada uno de los niños. Y ahora allí usted ve a los bebés, para que no me dé lata, le ponen el teléfono. Y el niño contento anda trayendo el teléfono allí. Ha sido una cadena, hermanos, que ha venido de generación en generación. Primero a blanco y negro, después a color, después grandota, después delgadita. Hermanos, ahora chiquita y personalizada. Aquí está. Y va mucho más allá, ¿verdad? Porque aquellos solamente eran unos programas que podemos recordar. A las 6 de la tarde va a pasar cierto programa. La novela de las 4 de la tarde. La película de las 9 de las noche. El sábado de películas. ¿No se acuerda de eso, verdad? Todos los sábados pasaban los estrenos o los reestrenos del cine. Y ahí queríamos estar viendo el Rambo 1, el Rambo 2, Volver al Futuro 1, Volver al Futuro 2, Terminator, ¿no? El Viaje a las Estrellas, Star Wars. ¿Cuál, Gabo? ¿Mande? Rocky, no se diga, ¿verdad? Y ahí estábamos, hermano, el sábado el enemigo quería tenernos a todos. Mire, todo el mundo ahí estaba, no se perdía la función.
Pero la iglesia, pues mañana. Mi hermano, porque son ataduras que el enemigo ha puesto. Recordamos cómo de pronto el enemigo, hermanos, cuando empezó a llegar al internet a Cuautla, ¿verdad? Todos, pues, ya llegó el internet, hay que poner internet, hay que poner, era Cable Más, ¿se acuerdan? En ese tiempo, y poniendo Cable Más, todo con televisión y con internet, decíamos, pues qué bueno, teléfono, internet y televisión. Mire, por un solo pago, que antes solamente hacía por un pago de teléfono. Y todo mundo diciendo, pues esto está súper, ¿no? Porque ahora ya no me tengo que esperar el sábado a ver las películas. Ahora en cualquier momento puedo estar viendo películas. Mi hermano, todas son ataduras del enemigo que ha estado tendiendo así. Y yo recuerdo que desde el 2015 dijimos con mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a cancelar todo lo que tenga que ver con la televisión. No hay, ni siquiera antena tenemos en la televisión, hermanos. No tenemos. Se cortó el cable. Porque ¿qué pasaba? Llegábamos y lo primerito era encender la televisión. Nadie la veía. Ahí estaba prendida solita. Pero recuerda, es como el ídolo que se activa. Ahí está. Nos íbamos y a veces en la noche hasta ahí se quedaba, ¿no? Se sienta alguien a verla, está haciendo otra cosa y se queda dormido. Pero la televisión ahí está funcionando. Porque se levanta como un ídolo. Y aquí fíjese lo que está diciendo. Cómo el Señor está hablando. El artífice prepara la imagen, detalla, el platero les tiende el oro y le funde cadenas de plata. Hermano, porque hay unas cadenas que se extienden cuando nosotros no nos damos cuenta. Estamos atrapados en esas cosas, en el internet, ahora en las redes sociales. Y una imagen le lleva a otra, y un minuto le lleva a otro, y una hora le lleva a otro, a otra hora. ¿Cuántas personas hoy vemos bostezando allá en el trabajo? Y no es por trabajo, hermanos, es por una red social. Porque toda la noche estuvo platicando con la compañerita, con la amiguita. Le dieron las 4 de la mañana y le dijeron, ¿sabes qué? A las 6 de la mañana ya me voy a trabajar, así que pues ya me voy a dormir. 4 de la mañana. A las 5 le manda un mensaje, oye, se me olvidó otro chisme bueno. Y todavía le está contestando. Miren las ataduras, hermanos, que el enemigo ha puesto. ¿Y queremos avanzar de esta manera? Queremos ver cosechas si no trabajamos, si no sembramos, si no aramos, si no cultivamos, no vamos a ver cosecha. ¿Y de qué está hablando el Señor, hermano? Si hoy Dios te ha dado un trabajo, cultívalo. Atiéndele el momento que vas a estar allí, atiéndelo como debe de ser. Como Dios te ha dado esa oportunidad, atiéndelo. Si Dios te ha dado una familia, convive con ella. Ámala, pasea con ellos, porque Dios te ha dado una familia, atiéndele. Y si Dios te dio un ministerio, hermano, es tiempo de que atendamos ese ministerio, de que nosotros podamos visitar, de que podamos hablar, de que podamos decir, el Señor tiene grandes cosas para ti, pero no podemos llevar una libertad que no tengamos. No puedo decirle a alguien que quite su televisión si no la hemos quitado nosotros. No podemos decir, hermano, corte, debería de cortar, ¿verdad? Ese canal, si no lo he cortado yo. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos levantarnos. No le puedo decir a alguien, hermano, ¿por qué no sube sus videos a su perfil? Vemos el perfil de alguien y a veces de los ministerios, hermanos, y mejor suben los memes de sus compañeros, pero no suben los videos de la iglesia, ni un versículo para decir, Cristo te ama, Cristo es lo mejor en nuestras vidas. No hay nada de eso. ¿Estarás dispuesto a romper con esas cadenas? ¿Quieres ver cosecha? Tenemos que trabajar. ¿Queremos, hermanos, cosechar en la familia? Tenemos que trabajar. ¿Queremos cosechar, hermanos, en esta sociedad? Tenemos que salir a la sociedad. ¿Queremos ver cosecha en nuestro trabajo? Hay que trabajar, hermano. Y Dios nos está llamando porque este año es de cosecha y empezará por la casa. Si no empieza por la casa, no podemos llevarlo al ministerio. Tu casa tiene que cosechar, tu familia tiene que cosechar y será libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es grande y poderoso para hacerlo. Yo le invito a que se ponga de pie y en esta noche vamos a pedirle al Señor que rompa toda cadena. Él va a romper toda cadena
de idolatría. Él va a romper, hermano, toda cadena de injusticia familiar. Él va a romper toda cadena de esclavitud. De la misma manera que el Señor rompió las cadenas de Israel, de la mano que estaba sobre Israel, de esa mano del faraón, Dios también va a romper esas cadenas. La sangre del cordero rompió las cadenas. Vinieron plagas contra Egipto y el Señor dice: yo no te voy a enviar las plagas que envía a Egipto. Dios ha prometido, mi hermano, que aunque vengan plagas para este Egipto, para el Egipto de este tiempo, Dios te va a guardar a ti. ¿Alguien lo cree? Levante su mano y dile al Señor: yo lo creo. Dios te va a libertar, hermano, de toda injusticia familiar. Hay un rey, el rey Asuero, que de pronto, mi hermano, él se salió de la casa, se fue para otro lugar. Durante 6 meses, durante 180 días, estuvo fuera de casa y luego regresa a hacer una fiesta con sus personajes que estaban cerca de él. Imagínense, esa esposa quería verle. Y él dijo: espérame, porque yo estoy muy ocupado. Y mire, hay hombres que no han atendido a la esposa. Hay mujeres que no han atendido al esposo. Pero Dios hoy nos está llamando, porque de la misma manera que, mire, este hombre, el rey Asuero, no quiere atender a la mujer, y esa mujer dice: bueno, pues yo también voy a hacer fiesta. Si mi esposo hace fiesta, yo voy a hacer fiesta. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra, hermanos? Que aquel hombre que ha andado afuera en el mundo, cuando su esposa ve que ese hombre no le atiende, también esa mujer se va al mundo. ¿Y qué va a pasar? Los hijos también se van al mundo. Ese hombre que es infiel, su esposa ya le soportó mucho tiempo, y que dice: pues también le voy a ser infiel. Y mire, viene más allá, porque cuando el rey Asuero, después de que está todo ebrio, entrado en el vino, en el licor, manda a traer a su esposa, a Vasti, una mujer bella. Pero esa mujer, ahora que estaba ya en la fiesta con sus amigas, y que estaba con las esposas también de sus allegados del rey Asuero, dice: ¿cómo me voy a ir y voy a dejar aquí a mis amigas? Díganle que no puedo ir a ver al rey, que está todo borracho. Me va a poner en vergüenza ya nada más. ¿Sabe? El rey se enoja y le dice a sus acercados: ¿qué hago? Y le dicen: divórciate. Eso, hermano, esa es la persona que está atada al compañerismo de este mundo. Pero Dios quiere romper esas ataduras de las cuales te has estado apoyando, donde el consejo no viene de Dios, viene del amigo del mundo que le dice: haz esto, y lo hace. Dios, hermano, te va a levantar para que tú puedas ver la gloria de Dios. Ese hombre que le hacen burla ya en el trabajo, que le dicen: mira, tu esposa te pega, ¿verdad? Por eso te vas a la iglesia. Que aquel hombre que le están invitando: vente el fin de semana, ¿qué tienes que hacer allá con la familia? Eres un mandilón. Mire, Dios te está dando la oportunidad que le puedes decir: aquí estoy, Señor, yo te voy a servir. No importa lo que diga mi compañero de trabajo, no importa lo que diga mi jefe, porque yo sé que estoy sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y hoy vamos a ver, hermanos, hombres levantados en este tiempo. Va a haber cosecha de hombres. Yo no sé si usted lo crea. Mis hermanas que están aquí, vamos a ver cosecha de varones. Esos esposos vendrán a este lugar. Ya no podrán recibir la influencia de este mundo que les está diciendo: tu mujer te está controlando. No, es el Señor, mi hermano, que le está haciendo un llamado para la obra de Él y para que tenga su familia feliz. No es que la mujer le esté controlando, es que el Señor le está llamando a que tome su posición de sacerdote, que tome esa posición en el hogar, mi hermano. Y yo sé que veremos hombres tomando esa posición en el hogar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora yo quiero invitarle para que rompamos estas 3 ataduras que hoy estoy compartiendo con ustedes. La esclavitud, diga conmigo: la esclavitud, la injusticia familiar y la idolatría. Hermano, la idolatría puede ser otra cosa también: el fútbol, un juego, muchas otras cosas. Pero hoy empiece con una. Usted va a empezar a detectar, Dios le va a abrir ojos, que va a empezar a ver en su hogar cuáles son las cosas que están siendo un ídolo en la casa. Hay niños que han sido descuidados, mis hermanos, y lo podemos ver en las escuelas. Nosotros como maestros los vemos muy seguido. Niños, hermanos, que llevan imágenes de hechicería, de brujería, ¿verdad? Que hablan conjuros,
porque sus padres los descuidan, y muchos de ellos no son cristianos. Y podemos estar conscientes, ¿verdad?, de que ellos mismos incluso les permiten hacer eso. Pero no podemos, hermanos, entonces, no sé cómo decirlo, percibir o a veces creer, ¿verdad?, que en medio de un hogar cristiano todavía uno de nuestros pequeños, y cuando hablamos de pequeños, puedan hablar conjuros. Allí está el Goku. Todo lo que habla el Goku son puros conjuros. Y nosotros los vemos tan inocentes, ¿no?, haciendo sus ademanes y sus conjuros. Y estamos, ¿qué?, abriendo puertas en el hogar. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué todo lo que recibo se me va como agua? ¿Por qué no puedo salir de mis deudas? Porque seguimos permitiendo que el enemigo se lleve a nuestros hijos a ese cautiverio y a llevarlos a la muerte. Es tiempo, hermanos, de que nosotros podamos romper toda idolatría. Si es necesario, quita el cable. Si es necesario, quizá a veces el internet. Pero vamos a ser, hermanos, tajantes con las cosas de este mundo. Eso es lo que nos pide Dios, que nosotros seamos determinantes con las cosas de este mundo. Así que yo le invito, ahora levante sus manos y vamos a empezar a declarar la palabra del Señor. Yo le invito a que haga primeramente conmigo esta oración. Así como levanta su mano, dígale al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados.